reuniones entre la gente de Guillermo Francos, el ministro del Interior, y las bancadas colaboracionistas del Congreso, aquellas que están dispuestas a prestar su apoyo a cambio de determinados cambios, tanto a la ley ómnibus como al megadecreto con el que arrancó pateándole la puerta al Congreso Javier Milei. En ese trámite, en esa discusión, se está viendo realmente un festival de lobby como pocas veces hemos visto en la política argentina. Lógicamente, hay negociación entre un gobierno que tiene una debilidad parlamentaria palmaria y una oposición que dice, ok, si le votaron en el balotaje un mandato a este gobierno para asumir, nosotros queremos ser opositores, pero también darle una herramienta mínima de gobernabilidad. Esa negociación que tiñe cualquier democracia con un papel para el Parlamento como el que tienen en la nuestra, bueno, en este caso se está contaminando con intereses corporativos que de aquí, en la próxima media hora, van a ver revelados en otra dimensión que la que se conoció hasta ahora. Pero lo que empieza a pasar también es que gobernadores, opositores, gobernadores de esa misma oposición blanda, empiezan a advertir que también va contra ellos esta ley. Y empiezan a advertir que incluso en los cambios conocidos esta mañana, la mañana del lunes, no están plasmados los reclamos que ellos habían hecho en las conversaciones privadas que se sucedieron en estas últimas semanas, en las primeras del año. Un enojo de los gobernadores radicales e incluso también del cordobesismo de Martín Yarlora puede llegar a trabar el dictamen que habilite una sesión en diputados esta semana. Sí, Milei quería un trámite express primero, después quería que se tratara el sábado en diputados, no lo logró. Volvió de Davos con las ínfulas de quien le da lecciones a los magnates del mundo y se chocó contra una pared que no sabemos si va a poder derribar esta semana. Se mantiene en el proyecto que se conoció esta mañana con los retoques, si bien hay 140 artículos que volaron de los 600 y pico iniciales, se mantiene el aumento de las retenciones que más irrita a la pampa húmeda, que es la suba del 12 al 15% de las retenciones sobre trigo y maíz, y también el aumento de 2 puntos en las retenciones a los subproductos de la soja, que es lo que más se exporta aquí en la Argentina. Los aceites, los pellets y todo el subproducto del complejo oleaginoso sojero. Bueno, además de que eso no se coparticipa, las retenciones actuales y las incrementales, hay otro aspecto que enfureció a los gobernadores esta tarde cuando terminaron de leer el proyecto con los retoques. El blanqueo de capitales cristaliza la no coparticipación de lo que vaya a surgir de ese blanqueo. Pusieron en la redacción que el blanqueo está pensado para recomponer las reservas del Banco Central y no los ingresos de un tesoro que se vio diezmado, en parte por Massa en la campaña, es cierto, pero también por la mega recesión que empuja el caputazo inicial de este gobierno. Bueno, el blanqueo, dijo uno de los gobernadores, que ahí lo están viendo, Maximiliano Puyaro, el blanqueo es muy peligroso, además por una cuestión de seguridad, porque elimina toda posibilidad de hacer trazabilidad del dinero narco. El blanqueo de plata en efectivo es una de las cosas que sostiene Milei del articulado original y que resisten los gobernadores que miran las dos cosas, ese peligro y el hecho de que no le vayan a coparticipar nada de lo que surja de ahí. Lo dijo Puyaro bastante nítidamente el viernes con Alejandro Fantino en este fragmento. Bueno, a ver, para nosotros no es menor las retenciones, no son menor para la provincia de Santa Fe. Tampoco que el ajuste lo terminen pagando los jubilados con un cambio de la fórmula de la movilidad jubilatoria. Entendemos que hoy una jubilación mínima está realmente, son muy pocos ingresos
para gastos que aumentan permanentemente, pero nuestra provincia no está para acompañar fundamentalmente todo lo que afecte a la producción o a nuestra provincia. Jubilados y retenciones, lo decía antes de que se conociera el nuevo borrador con los retoques de hoy, que, como les decía, barre con buena parte del proyecto original. Pero, ¿cómo fue que se cayeron esos 141 artículos de los 664 que había? Bueno, ese fue el festival del lobby. Todo el que tuvo un lobby aceitado, efectivo, para presionar a los diputados, para presionar a los legisladores, para presionar a sus equipos, para presionar también al Ejecutivo Nacional, colaron sus intereses en el proyecto. Las petroleras, por ejemplo, consiguieron modificar el artículo 33, que se cambió. Era un artículo que dejaba en manos del Ejecutivo la potestad de cambiar contratos ya firmados. Decían, pará, yo tengo inversiones ahí. No, afuera. Los azucareros, que directamente consiguieron barrer con la derogación de la ley del azúcar. Una protección que tienen los grandes grupos que concentran esta actividad. Afuera. Los laboratorios resistieron con éxito un artículo del decreto de necesidad y urgencia que prohibía recetar por marca a los médicos. Ahora te voy a mostrar cómo fue ese lobby, porque es un escándalo. Realmente un escándalo. Los jueces de Comodoro Pi no solamente se liberaron de la toga y la peluca no estaba, pero la toga sí, sino que además barrieron con los juicios por jurado. Los juicios por jurado generaban bastante consenso en general en el arco político y barrieron con ello gracias a las hábiles gestiones de un Miguel Pichetto que todavía conserva muy buenos vínculos allí, vínculos que le sirvieron para sus distintos mandantes, ¿no? El menemismo primero, el kirchnerismo después, el macrismo más tarde. Claro, los que no consiguieron eco a sus reclamos son las víctimas de esta licuadora. Hace un ratito sacó su informe a propósito de este nuevo articulado la consultora P4Q de Manuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía. El título es elocuente: Licuado de jubilados. Los jubilados son las principales víctimas de este plan de ajuste. ¿Y cómo es que ocurre esto? Porque les comen un mes. Al principio el gobierno decía, directamente suspendemos la fórmula de movilidad jubilatoria. Vamos a dar aumentos a discreción. La oposición pataleó hasta ahí. ¿Qué apareció en el cambio de hoy? Algo casi que peor todavía. Un ajuste por inflación, a inflación del mes vencido, cosa que estaría buenísima, pero desde abril, una vez que se haya consumado la licuación de ingresos de este trimestre fatal, de este verano, de inflaciones por arriba del 25% mensual. Me refiero al trimestre diciembre, enero y febrero. Claro, P4Q calculó que con este esquema lo que podría pasar es que haya una inflación del 80% en esos 3 meses y que a los jubilados les recompongan 35%. ¿Te imaginás eso sobre haberes que ya están en el nivel de la inanición? Bueno, es lo que se imaginan los técnicos de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. El ahorro resultante de esto, calcula P4Q, sería casi 1 punto del PBI, el doble de lo que había estimado y le había prometido tras bambalinas Caputo al Fondo Monetario en diciembre apenas asumió. Y ojo, que no te mientan en esto. Hay muchas formas de llegar al déficit cero, de recortar el déficit. Se puede gastar menos o recaudar más. En este caso, lo que están haciendo es recortar severamente los haberes jubilatorios para bajarle los impuestos a los ricos. Porque algo que se mantiene en el proyecto es la reducción de las alícuotas para quienes tributan el impuesto a los bienes personales. ¿Acaso el más justo que tiene nuestro sistema tributario? Los sin techo tampoco tenían muy buenos lobistas, parece, porque a ellos los dejan sin nada, les quitan la partecita del impuesto país que iba a la infraestructura en los barrios vulnerables. De eso justamente vamos a hablar con Maquieira en un rato. Los 10 millones de inquilinos de la Argentina parece que tampoco tenían buenos lobistas porque se los deja desprotegidos frente a alquileres en dólares con actualizaciones sin ninguna restricción. Y otra víctima es la industria. La industria sí tiene
un lobby de más de 100 años de antigüedad, que es la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina fue invitada a una reunión este jueves con otras cámaras empresariales que van a conversar con Caputo. No tienen esa suerte, lamentablemente, los jubilados. Pero lo que sostiene el DNU y este proyecto de ley con los retoques es el esquema en el cual está penalizado el valor agregado en la Argentina. Los empresarios a quienes les parece excelente la reforma laboral, el capítulo laboral del decreto, de la ley ómnibus y demás, sacan la siguiente cuenta. El dólar exportador para la industria quedó más o menos en 770 pesos. ¿Por qué? Porque les permiten liquidar el 20% al contado con liqui, que ahora voló, pero el 80% lo tienen que liquidar al oficial. Y de eso hay que detraer el 15% de retenciones, que se bajó a cero solo para las economías regionales, pero para el que exporta desde acá zapatos, maquinaria, incluso el que exporta industria pesada, paga el 15%. Le conviene, por ejemplo, a alguien exportar cuero, que va a pagar el 0, y no un zapato, que va a pagar el 15%. Vos me dirás, ¿cuánto se exporta de industria manufacturera? Un montón. Son más de 20.000 millones de dólares al año y representa esto un 20% del PBI. Claro, más representa sobre el empleo, pero ahí no parece estar el eje de la preocupación del plan económico. El dólar importador, en cambio, para el industrial, si tiene que importar insumos, le queda arriba de 1.250 mangos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que pagar el impuesto país para importar esos insumos. Como la industria manufacturera importa mucho para luego exportar, la ecuación termina rota. A nadie le conviene más poner la etiqueta de hecho en Argentina. La UIA sacó un comunicado, como les decía, donde advierte sobre este sesgo anti-exportador, anti-industrial, industricida, pero el lobby de verdad lo hicieron cada uno de los sectores de modo muy particular. Y lo que te voy a contar ahora realmente es alucinante. De alguien quien le puso, además, el nombre de republicano a todos sus emprendimientos políticos desde aquel fatídico 2001 hasta acá. 25 años casi de consecuencia en los supuestos valores de la República. Hablo de Ricardo López Murphy. Acá lo ven a Ricardo López Murphy muy poco después de aquella breve gestión de 2001 que duró 15 días porque intentó arancelar las universidades, cuando intentó ser presidente en 2003. Quien está a su lado, una de las pocas fotos que se conocen de ella, es su esposa, Norma Ruiz Huidobro. Norma Ruiz Huidobro dio un par de entrevistas en aquel momento diciendo que quería que su marido fuera presidente, que iba a dar la vida, él, por la Argentina, y que ella estaba convencida de que sus valores eran los que necesitaba el país. Ya en ese momento, Norma Ruiz Huidobro era ejecutiva del laboratorio Roemers. El laboratorio Roemers es uno de los más grandes laboratorios nacionales que comercializan en la Argentina marcas tan conocidas como Amoxidal. Claro, vale mucho más caro el Amoxidal que otras amoxicilinas. Y lo que establecía el DNU, en aras de la libre competencia, es que los médicos ya no pudieran recetar Amoxidal. Bueno, eso esta mañana dejó de existir. Fíjate vos, lo que publica Infobae respecto de los cambios en el DNU y la modificación a ese artículo concreto, que a los laboratorios les molestaba un montón. Por supuesto, fue una decisión del Ejecutivo Nacional, pero que negocia voto a voto con el bloque de Ricardo López Murphy la convalidación de este mismo DNU en la bicameral que tiene que tratar el asunto en el Congreso, y que negocia con el mismo López Murphy los votos para la ley ómnibus. Ustedes me dirán,
¿Sigue trabajando ahí la esposa de López Murphy? ¿Puede haber sido ella la gestora de intereses de un sector tan importante, tan pujante y tan ganancioso como es el de los laboratorios en la Argentina, que además tiene sus proyecciones políticas desde la época de Ilia y Oñativi, ¿no? Sí, sigue trabajando con los laboratorios. Mirá este acta, por ejemplo, del laboratorio Gador, del año 2019, mediados de 2019, donde figura Norma Ruiz Huidobro como directora, junto con otros importantes apellidos del sector como Álvarez Saavedra. Fíjense cómo la misma contadora Ruiz Huidobro aparece en otra acta constitutiva, en este caso de Roemers, ese laboratorio con el que mantiene tan añejo vínculo, en el mismo año 2019. Gestores de intereses tan cercanos a diputados que son tan importantes para la aprobación de un articulado como este, bueno, hacen pensar que quizás hubo al menos un acercamiento a través de ella. Claro, son cosas que ocurren muy a la intemperie, muy a la luz del día, con un propio Javier Milei que acusó de coimeros a los diputados que no vayan a allanarse a sus designios. Claro, las coimas van para un lado y para el otro. Momentos como este, en los cuales se reformulan negocios enteros, se define la vida y la muerte de ramas enteras de la producción, son momentos donde esto hay que mirarlo con una lupa muy especial. Algunos escandalizó, por ejemplo, que Rodolfo Barra designara a un hombre que había trabajado para los Eskenazi para defender los intereses del Estado junto con él en la procuración del Tesoro. ¿Qué pasará ahora con López Murphy y su esposa referente de los laboratorios el mismo día en el que el DNU se modifica en algo que además era de los pocos aspectos quizás favorable para el consumidor de remedios, que es el jubilado, a quien además le van a pasar la guadaña por sus haberes mensuales con esto de comerse un mes de actualización de estos meses del 25% de inflación? En Davos, mientras tanto, Javier Milei desplegó una actividad muy limitada. Hizo, por supuesto, mucho alarde y tuvo mucha repercusión lo que dijo en esos 23 minutos ante los magnates, recitando versos de Venegas Lynch y apotegmas del viejo libertarianismo del siglo XVIII y principios del XIX. Pero, ¿tuvo reuniones? Porque acá se ve, por ejemplo, ese momento que filmó Román Lechman para Infobae, donde Guita Gopinath intenta sacarse una selfie, él pone su cara de selfie, y ellas intentan hacer el mismo gesto. Pero la verdad es que Milei tuvo solo 3 reuniones en Davos. Esta con las jerarcas del fondo, otra con David Cameron, el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, que se habrá sorprendido de conocer a un argentino fanático de Margaret Thatcher, no se la podía perder Cameron. Y la otra con Máxima Zorriguieta y el premier holandés, una reunión absolutamente intrascendente que además se fija casi allí en Davos, porque Máxima Zorriguieta no se pierde una sola edición. Mira esta lista de reuniones que tuvo Mauricio Macri en 2016. Es la edición a la cual me tocó ir a cubrir el evento. Recordarán ustedes, fue el evento al que asistió Massa como el opositor favorito de Macri de ese momento. Mira, esta es la foto. Ahí está la foto de cuando... Subíla a ver si se llega a ver la cara de Massa. Mirá qué alegre que estaba, qué contento. Con Marcos Peña, con Mauricio Macri, Susana Malcorra y varios más del equipo de aquel momento del presidente que aspiró sin éxito al segundo tiempo, pero que ahora lo está teniendo de algún otro modo elíptico. Fíjate, bajá y vas a ir viendo las reuniones que tuvo. 60 ejecutivos y CEOs vio Mauricio Macri de grupos importantes
de empresas que tenían inversiones en Argentina y a las cuales él, bueno, fue a pedirles que hagan esa lluvia que al final no se concretó. Pero claro, fíjate, el CEO de Shell mundial, el presidente y CEO de Coca-Cola a nivel mundial, los jefes de Facebook, de Google, tuvo un montón de reuniones Macri ahí. Y no generaba tanta expectativa como Milei ahora. Generaba, sí, era un presidente recién asumido, pero los jefes de todas estas empresas importantes, el propio David Cameron, que en ese momento era primer ministro, y fíjate acá, los medios, ¿no? Los que se hicieron eco de su presencia y fueron a verlo. El propio Biden, que en ese momento era vicepresidente de Estados Unidos, de Barack Obama, y que después terminó siendo presidente. Vaya importancia esa reunión, ¿no? Bueno, Milei, nada de esto. 3 reuniones. Tratamos de indagar con el equipo de Brotes Verdes si había habido más reuniones que hayan querido mantener en secreto sus participantes. Lo concreto es que Milei se pasó horas y horas retuiteando tweets desde su habitación. Y que esas reuniones, hasta donde pudimos llegar, no se concretaron. Hubo un par de ejecutivos de fondos como BlackRock que participaron de un almuerzo organizado por The Washington Post, donde estuvo Nicolás Posse, el jefe de gabinete. Pero no lo pudieron ver a Milei. Lo cual también marca hasta qué punto su presencia en Davos fue una arenga ideológica. No lo que se podría esperar de un presidente que recién asume, que es por lo menos ir a pedir inversiones, que después llegan o no en función del plan que despliega, pero por lo menos ir a pedirlas. Vieron recién el video de cuando Gita Gopinath intentaba sacarse la selfie, ¿no? Ahí lo tienen de vuelta. ¿Alguien vio la selfie? ¿Ustedes la vieron en los diarios? Ah, ¿sí? ¿A vos te llegó? La selfie no salió. La selfie está en el celular de esa mujer, la del saquito rosa, que es la número 2 del Fondo Monetario, enfrentada en una feroz interna con la del saquito beige, Kristalina Georgieva, la número 1. Llega Kristalina, intentan la selfie los 3 juntos, le da después el celular a la otra, alguien quiere sacar otra con otro celular. La cuestión es que el fondo no difundió esa foto. Le preguntaron a Gopinath si la iba a publicar o si se la pasaba a medios argentinos que sí la querían publicar. Y ella dijo, espera, no sé, va a definir Julie. Julie Cusack es la portavoz del Fondo Monetario que responde a Georgieva y que está en el bando de enfrente de Gopinath. En ese contexto de internas cruzadas, en las cuales pesa mucho la voz de Estados Unidos, y donde Estados Unidos sabe que Milei apuesta por Donald Trump y que Donald Trump apuesta por Milei, y que eso no es contradictorio en absoluto, porque en términos geopolíticos, si bien uno es proteccionista y el otro quiere abolir toda restricción y regulación, son perfectamente complementarios. Los dos creen que Argentina tiene que hacer solo materias primas para un Estados Unidos industrial. Bueno, Biden no piensa lo mismo, ni para su país ni para Argentina. Y en ese contexto de internas es que el board del Fondo Monetario tiene que, antes que el martes de la semana que viene, aprobar el desembolso de 3.400 millones de dólares para que Argentina pueda pagarle la propia deuda al fondo. Los 15.000 palos que iba a aportar supuestamente, que decía Milei en el último tramo de la campaña, el Fondo Monetario, nunca aparecieron. Y ahí empieza a latir el fantasma de la próxima devaluación. ¿Cuándo va a ser? Ya se preguntan los operadores, no si va a ser o no. El que está muy activo para intentar garantizar ese desembolso y evitarle más malestares al gobierno en este plano es Leonardo Marcourt. Leonardo Marcourt es el eslabón perdido entre Massa y Milei. Es el yerno de Guillermo Nielsen, fue funcionario de Massa, tomó parte activa de las negociaciones. De hecho, Gabriel Rubinstein, el viceministro, viajaba con él a negociar con el fondo durante todo el año pasado, cada vez que había que negociar. Y ahora va a ser el representante de Argentina del directorio del Fondo Monetario. Es un puesto muy apetecible, muy codiciado. El director por el Cono Sur, que es la silla que ocupa Argentina, representa a Uruguay también, a Chile y a Paraguay. Gana unos $25.000 por mes, buena guita. Tiene además casa, viáticos, todos los pasajes que se les ocurran.
asistentes y todo pago en cuanto a gastos, además de ese ingreso limpio. Madkur trata ahora de negociar con un Fondo Monetario que muy tímidamente le dijo a Milei: cuidá a los pobres, pero que está contento con el rumbo del caputazo inicial. Lo loco es que el Fondo Monetario dice que el acuerdo anterior fracasó, el que firmó el anterior gobierno, prorrogando el que había firmado Martín Guzmán. Pero el que va a negociarlo es el mismo tipo. Un hombre que conoció a Javier Milei en los pasillos de la Corporación América, acá en Palermo, que, como les digo, es yerno de Guillermo Nielsen, los dos trabajaron juntos ahí, pero que, como la bañista, formaba parte del equipo de Sergio Massa. También exhibe esta coincidencia las asignaturas pendientes que dejó el peronismo, ¿no? Que explican en parte la derrota tan abultada en el balotaje. Un peronismo que también le está por prestar a Daniel Scioli a este gobierno como superfuncionario bajo el ala de Francos. Un Daniel Scioli que hasta poquito antes de junio, cuando se definieron las candidaturas, era precandidato presidencial de Alberto Fernández. Las vueltas de la vida, ¿no? En el medio de todo esto está el paro del miércoles próximo. El paro que responde a los efectos de esa licuadora salarial descomunal que puso en marcha este gobierno y, por supuesto, al ajuste salarial previo de los 6 años anteriores. Mirá el salario mínimo, por ejemplo. Acá lo tenés. El salario mínimo de 2015 a 2023 está en 156.000, que no llega ni al nivel mínimo alimentario, y no lo sube el gobierno en represalia por el paro. Antes de esta situación, a principios del año pasado, un año atrás, estaba en 177.800. Había llegado a caer a 172.000 y pico en el peor momento de la pandemia, cuando dejó de actualizarse, pero nunca al nivel actual. Esto es todo a guita de hoy, ¿no? En ese momento los pesos eran menos, pero estamos hablando de pesos constantes de diciembre de 2023. Fíjate vos cómo lo había recibido Alberto Fernández, arriba de 210.000 pesos. Pero fíjate del otro lado cómo estaba en diciembre de 2015. A plata de hoy, 272.000 pesos, prácticamente el doble de lo que hoy, a la mitad de El Salvador, por ejemplo, tiene la Argentina. Esta es otra forma de verlo, la comparación con las canastas. ¿Cuánto compra un salario mínimo? Vamos a la siguiente. Es espeluznante, porque no llega, ahí tenés el porcentaje, ¿no? La raya amarilla es cuánto de la canasta de pobreza compra el salario mínimo, 31,5%. No llega, una familia que tiene 2 ingresos mínimos, no llega a cubrir ni el 70% de la canasta de pobreza. Y no llega tampoco a cubrir ni siquiera el 70% con un salario mínimo, el 70% de lo necesario para no desfallecer de hambre. Esa es la raya verde que en diciembre de 2019, cuando asumió Alberto Fernández, estaba arriba del 100%, pero que ya cuando dejó el gobierno estaba debajo del 80%. Precios que se aceleraron locamente con la inflación de este diciembre último y que además, mirá, ¿hasta dónde lo empujaron? Vamos a la siguiente. Empujaron al salario mínimo a niveles que no se veían desde el 1 a 1. Cuando Milei dice que esos son los 156.000 de hoy, cuando Milei dice que en el 1 a 1 el salario promedio era 1.800, pierde de vista que el básico, el mínimo, era ese. 144.000 pesos de hoy. Un salario mínimo que recién cuando asume Néstor Kirchner vuelve a funcionar como piso salarial, pero que en ese momento habilitaba cualquier forma de explotación. De vuelta, casi por debajo de las necesidades alimentarias. ¿Cómo viene la inflación de los alimentos estas últimas semanas? Mirad en la siguiente placa. Esto es lo que solemos mostrar de la consultora LSG, que mide semana a semana.
Ese es el pico después del caputazo, una semana del 11% de aumento, y las semanas subsiguientes. Parece una escalera descendente. Vos lo ves así y decís, bueno, vamos bien. Pero mirá los valores. Son valores semanales de incremento de consumos con muy poca elasticidad. Son valores que demuelen la economía de cualquier hogar. Pero que además, ahora, se empiezan a sumar a otros incrementos. Y esto es lo interesante de la teoría que subyace detrás de todo este paquete inicial. ¿Qué es lo que dice la lógica del caputazo? Que va a haber una mega recesión, que un montón de gente no va a tener plata para comprar las cosas, y que entonces esas cosas van a bajar, que los vendedores van a tener que bajar esos precios. Claro, como se hace todo más caro, los precios suben, pero en un momento frenan en esta lógica. Una lógica que ya probó Federico Sturzenegger en 2016 y no funcionó. Lo que dicen es, ahora lo vamos a hacer más fuerte, entonces sí va a funcionar. Pero, siempre hay un pero, el problema es que hay servicios y bienes que se van a ajustar ahora independientemente de la demanda. El boleto de colectivo que hizo explotar Chile, por ejemplo, sube de 70 a 270 mangos acá en el área metropolitana de Buenos Aires. Y en paralelo a eso, se van a celebrar las audiencias públicas que van a aumentar la tarifa de gas hasta el 700%. Niveles arangurenianos. ¿Por qué? Bueno, porque quieren llevar la tarifa de energía básica de menos de $1 a $4 por millón de BTU y a eso además sumarle el reconocimiento a las distribuidoras por su margen. ¿Qué dicen las empresas del sector? Queremos indexación mensual por la inflación del mes anterior. Sí, lo que queremos todos. A los jubilados se lo patean para abril, les comen un mes, les hacen pagar el ajuste, pero a partir de enero empiezan a regir estos brutales aumentos de tarifas. ¿Qué va a pasar entonces con esa recesión disciplinadora? Pero además, esa recesión disciplinadora no contempla dos posibilidades. Hay una posibilidad que es bastante novedosa, pero que tiene que ver con la heterogeneidad salarial. Hay un sector de la población argentina que tiene ingresos dolarizados o indexados muy cerca del dólar y de la inflación. En esos sectores, dada la heterogeneidad, repito, que hay, inédita, puede estar el poder adquisitivo que convalide los aumentos de precios. Va a haber sectores ricos en pesos que digan, dale, me voy a cenar, no importa, 30 lucas, no importa, vamos. No van a ser todos. Pero en el caso de algunos bienes, es posible que esa demanda frene o contrapese el efecto disciplinador de la recesión. Y hay otro, mucho más concreto, que es la desregulación de las exportaciones. Si se libera totalmente la exportación de carne, de alimentos, de combustibles, de otros insumos energéticos, no va a importar tanto lo que haga el consumidor local, comprando o no comprando, porque todo lo que no compre el argentino se va a ir para afuera. Hoy lo decía un analista del mercado rural, del mercado agropecuario, que trabaja con Salvador Di Stefano, muy consultado en las bases del ruralismo, que decía, hacía mucho tiempo que no había tal libertad como la actual para exportar lo que queramos. Con lo cual, que esté 10 lucas el kilo de asado, sí, hubo un atisbo de caída después del subidón, porque se retrajo toda la demanda, pero ¿y si todo lo que no compramos de asado acá se va a China en forma de vaca conserva? ¿Y si todo el ganado de calidad se reserva para vientre o se espera o se exporta a mercados más sofisticados y acá no? Bueno, quizás sea esa en parte la intención del gobierno también. Mientras tanto, la inflación no marca ese descenso como algo inexorable. Fíjate diciembre. En diciembre tuvimos el 25,5% de inflación minorista, pero el 54% de mayorista. 54%. Lo que los mayoristas toman como precio un mes muchas veces se refleja en los mostradores al siguiente. No hace falta que lo digas, bastante de sentido común.
Pero también las canastas de pobreza y de indigencia treparon por encima de ese 25,5 promedio que marcó el IPC según el INDEC. En este contexto hay otro gran ítem de la ley Ómnibus que no fue retocado en la nueva norma, en el nuevo articulado que se conoció esta mañana, que le mandaron a los diputados opositores colaboracionistas. Es la privatización, la enajenación o la venta de los activos de la ANSES. El gobierno se quiere hacer de dólares a cualquier costo y está muy atento a lo que pasó en las últimas 2 semanas, la ampliación de la brecha cambiaria. Fíjate, la brecha cambiaria tenía un mínimo del 10-12% cuando fue la devaluación inicial. Mirá dónde está ahora. Medida con el blue, con el dólar bolsa, con el contado con liqui, con lo que quieras. Estaba el 15 de diciembre en el 20%, perforó esos valores hacia los últimos días del año, entre las fiestas. Llegó a estar por debajo del 10% con el contado con liqui. Pero fíjate la trayectoria que describe después y sobre todo hasta dónde llega. Ya es de más del 50% la brecha. Y lo que quieren es hacerse de dólares rápido para que eso baje, porque saben que con esta brecha no entra nada. ¿Cómo lo quieren hacer? Bueno, vendiendo las acciones que tiene la ANSES en empresas líderes en Argentina, que ahora te voy a mostrar cuáles son. Las empresas son las que le habían colocado en su momento acciones a las AFJP, cuando salieron a la bolsa en los años 90. Cuando se estatizan las AFJP, ese fondo pasa a la ANSES. Ese fondo llegó a valer arriba de los 100.000 millones de dólares. Tuvo momentos de gran auge, en los momentos en los que la economía crecía fuerte. Pero dentro de ellos hay acciones de muy importantes empresas y además en muy alto porcentaje. Ahora vas a ver las que tienen más del 10%. Voy a arrancar de las de arriba, que son muy conocidas. El Banco Macro, por ejemplo, tiene casi el 30% de participación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Edenor, con la que hizo tan buen negocio José Luis Manzano, la compró por 300 palos, hoy vale arriba de 1.000. Tiene un 27% de participación del Estado. Naturgyban, filial de una empresa de distribución de gas española, 27% casi. Gas Cuyana, 26%, también Manzano. Citrícola San Miguel, 26%. Ternium, la división de aceros planos del grupo Techint, que en su momento llevó a Pablo Roca a pedirle a Cristina que se las venda. Ofrecía 600 millones de dólares. Hoy valen mucho más. Consultatio, las de Eduardo Constantini y sus country, sus barrios privados, son empresas de las más importantes de la Argentina y es mucho dinero que además fluctúa enormemente, con lo cual el momento en el cual se dé esta venta va a ser muy sensible. Seguí, porque son muchas. Acá están, repito, solo las que tienen más del 10% de participación. Transportadora Gas del Sur, Grupo Concesionario del Oeste, la autopista, el acceso oeste, del cual tanto hemos hablado acá en Autopista del Curro. Ya vamos a volver sobre eso. Mirgor, la empresa de los Caputo. La Anónima, la de los Brown. Siguen las firmas. En la que viene vas a ver a Molinos, a Transener, al Laboratorio Richmond de Marcelo Figueiras, al Grupo Financiero Galicia, a Pampa Energía. Seguí porque son todas las más importantes. Hoy me decía, ahí está Telecom también, el Grupo Clarín, ojo. Hoy me decía un accionista de una de estas compañías, muy importante, me decía, y nosotros siempre nos queremos sacar al Estado de socio. Nosotros siempre queremos sacarnos de encima a un socio minoritario y más si es el Estado que se puede meter en nuestros números, revisarnos. En su momento Axel Kicillof obligó a Techint a invertir en Argentina lo que pensaba invertir en México y en Brasil. Claro, es una herramienta potentísima si se usa bien de intervención. En general no la han usado bien. Los gobiernos la han usado más como
refugio de valor, timba y nada más, cuando podrían hacer eso que inicialmente hizo el Estado argentino cuando empezó a meterse en los directorios a ver qué pasaba y a tratar de incidir sobre el proceso económico. Claro, hay muy poco de creatividad en los sucesivos gobiernos que se dieron en esta democracia para tratar de tocar esos intereses, los de los ricos, que además tienen la sede de sus empresas en guaridas fiscales o en lugares donde se les da tratamiento fiscal especial, como pasa con Luxemburgo, con la cual ahora quieren firmar un acuerdo para evitar la doble tributación. Pero aparecen destellos. Como les decía, el déficit se puede cerrar de una manera o de otra. Este fin de semana habló Gabriel Zucman, especialista en tributación, mano derecha de Tomás Piketty, el economista que tanto estudió la desigualdad, y director del Observatorio Fiscal Europeo. Zucman dijo que hay que hacer todo lo contrario a lo que propone Milei. Tratar de cobrarle impuestos a los más ricos para de esa manera compensar los efectos cada vez más concentradores de un capitalismo que nos está llevando a la situación distributiva de la Inglaterra victoriana. Maximiliano Puyaro, en esa misma entrevista que les conté con Alejandro Fantino, dijo esto al pasar, en coincidencia con Zucman y en contra de lo que dice Milei. Escucha. Ganancias como gobernador. Mira, yo creo que nosotros también tenemos que generar un tributo que le cobre al decil más rico de la República Argentina y eso se pueda redistribuir. Bájamelo a tierra. Que el 10% más rico de la República Argentina pague un tributo diferencial y que eso se pueda redistribuir. No estoy de acuerdo, si vos me decís, a que los trabajadores terminen pagando ganancias. Pero lo que pasa es que yo te lo pregunto porque esto es viernes, mañana va a ser titulado en algún diario y esto le llega al gobierno automáticamente. Y está bueno que lo sepan. Es más, yo también me voy a encargar de que llegue. Pero pará, concreto. Concreto, dice Puyaro. Alguien insospechable de coincidir con el impuesto a las grandes fortunas que en su momento empujaron Carlos Heller y Máximo Kirchner en el Congreso, en pandemia, por única vez y sin que nadie después recogiera el guante de sostenerlo. Son destellos de creatividad que aparecen a veces en los rincones menos pensados, en fuerzas políticas que están pensando en avalar un ajuste que implica una guadaña sobre los jubilados mientras le suben las exenciones y le bajan los impuestos a esa misma élite, a ese mismo 10% más rico de la población. Quédate, porque así arrancamos Brotes Verdes. ¿Pensás que la subasta